Estaba parada ahí frente a todos ellos, con mi blusa blanca básica de siempre, mi pantalón negro sin marca y mis zapatos planos que compraba en ofertas. Podía sentir sus miradas recorriéndome de arriba a abajo, esa inspección silenciosa pero brutal que había soportado durante años. ¿Esta es la que va a presentar? Escuché el susurro venenoso de Miranda desde la segunda fila, dirigido a su compañero de equipo con suficiente volumen para que yo lo escuchara. Parece que viene de hacer el inventario en la biblioteca municipal. Las risitas ahogadas se esparcieron por la sala de conferencias como ondas en el agua. Yo apreté el control remoto de la presentación entre mis dedos, sintiendo el plástico frío contra mi palma sudorosa. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de estos ejecutivos de trajes de $5,000 y relojes Rolex podía imaginar, era que en exactamente 3 minutos iban a descubrir que la aplicación que todos habían estado alabando durante las últimas semanas, esa app viral que había alcanzado una valuación de $200 millones y que había revolucionado completamente la industria fintech en México y Latinoamérica, era mía, completamente mía. Creada en las madrugadas silenciosas de mi departamento de 50 metros cuadrados, mientras ellos dormían en sus casas de las Lomas Ampero. Antes de contarte cómo llegué a este momento, como la chica simple como me llamaban a mis espaldas, o a veces en mi cara cuando querían ser especialmente crueles, terminó siendo dueña de la startup más valiosa del país. Necesito que entiendas algo. Si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, es porque probablemente tú también has sentido lo que es ser juzgado por tu apariencia antes que por tu cerebro. Dale me gusta ahora mismo a este video y suscríbete al canal, porque lo que viene te va a demostrar que, a veces, solo a veces, la justicia llega de la forma más inesperada y devastadora. Para quienes te subestimaron, todo comenzó hace 3 años. Yo tenía 28 años y acababa de entrar a trabajar en Tecnova Solutions, una de esas startups pretenciosas del corredor Polanco-Santa Fe que se jactan de su cultura disruptiva y sus oficinas con mesas de ping-pong que nadie usa. Mi currículum era impecable en graduada con honores del Tecnológico de Monterrey, maestría en Stanford con beca completa, 3 años de experiencia en Silicon Valley, pero el día que entré por primera vez a esas oficinas de cristal y acero, todo eso se volvió invisible. Lo único que vieron fue a una mujer de 1,60 m, con el pelo recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, con ropa que claramente no venía de Liverpool o el Palacio de Hierro. ¿Eres la nueva?, me preguntó Rodrigo, el CTO, mirándome de arriba a abajo con esa expresión que después aprendería a reconocer también, esa mezcla de decepción y desdén. Pensé que habíamos contratado a alguien de Stanford. Yo asentí. Soy yo, Sofía Mendoza. Vi cómo sus cejas se arqueaban con sorpresa, como si no pudiera reconciliar mi apariencia con mi currículum. Fue todo lo que dijo antes de voltear hacia su asistente, una chica rubia con extensiones y uñas de gel perfectas. Daniela, muéstrale a Sofía donde se sienta el equipo de desarrollo Junior. A pesar de mis 5 años de experiencia y mi maestría, me relegaron inmediatamente al equipo Junior, basándose únicamente en cómo me veía. Durante las siguientes semanas, la situación solo empeoró. En las reuniones de equipo, cuando yo sugería soluciones elegantes a problemas de código complejos, mis ideas eran ignoradas sistemáticamente. Pero cuando Carlos, con su barba perfectamente recortada y sus camisas de diseñador, repetía exactamente lo mismo, 10 minutos después, todos aplaudían su brillantez. Es que Carlos tiene esa presencia de líder. Escuché a Miranda decirle a alguien en el elevador una vez, no como otros que parecen que vienen de hacer servicio social. Las humillaciones se acumulaban como capas de pintura en una pared vieja. Durante los eventos de networking de la empresa, me relegaban a servir las bebidas porque asumían que era parte del personal de catering. En las presentaciones con clientes, me pedían que tomara notas mientras los hombres del equipo, muchos con menos experiencia que yo, lideraban las conversaciones técnicas. Es que los clientes esperan cierto nivel, me explicó Rodrigo una vez cuando pregunté por qué nunca me dejaban presentar. Tu trabajo es excelente, Sofía, pero la imagen también importa en los negocios. La imagen
Siempre volvíamos a la maldita imagen. Mientras mis compañeros gastaban sus bonos en ropa de marca y tratamientos estéticos, yo ahorraba cada peso. No porque no pudiera permitirme vestirme mejor, sino porque había decidido que si iban a juzgarme por mi apariencia, entonces mi apariencia sería mi mejor disfraz. Nadie sospecha de la chica simple. Nadie ve venir el golpe de la mujer invisible. Anne fue durante una de esas noches interminables de debugging, mientras arreglaba el desastre de código que Carlos había vendido como revolucionario a los inversores. Cuando tuve la epifanía, estaba sola en la oficina, eran casi las 3 de la mañana, y mientras miraba línea tras línea de código mal estructurado, me di cuenta de algo fundamental. El sistema financiero mexicano tenía una brecha enorme que nadie estaba viendo. Todos estaban tan obsesionados con copiar modelos de Silicon Valley, con crear el Uber de esto o el Airbnb de aquello, que nadie estaba prestando atención al problema real que enfrentaban millones de mexicanos todos los días, la imposibilidad de acceder a servicios financieros básicos, sin pasar por la burocracia infernal de los bancos tradicionales. Esa noche, en lugar de irme a casa después de arreglar el código de Carlos, me quedé hasta que salió el sol, mapeando la arquitectura de lo que sería mi creación. Una aplicación que permitiría a cualquier persona, sin importar su historial crediticio o nivel socioeconómico, acceder a servicios financieros mediante un sistema de validación social y microcréditos respaldados por blockchain. Pero no el blockchain complicado y elitista que todos promocionaban en las conferencias tech. No. Esto sería algo verdaderamente democratizador, algo que mi mamá, que vendía tamales en la esquina de Tlalpan y Miramontes, pudiera entender y usar durante los siguientes 18 meses. Viví una doble vida. De día era la ingeniera invisible de Tecnova, la que arreglaba los errores de todos, la que nunca recibía crédito, la que comía sola en su escritorio, mientras los demás iban a restaurantes caros en Polanco. De noche era otra persona completamente diferente. En mi departamento de 2 cuartos en la Narvarte, con mi laptop personal y una conexión a internet que apenas funcionaba, construía línea por línea lo que se convertiría en Financy MC. El nombre no era sexy, lo admito. No tenía esa cualidad de startup con nombre en inglés mal pronunciado que tanto les gustaba a los inversores mexicanos que querían parecer internacionales, pero eso era parte del plan. Todo sobre Financia MX estaba diseñado para pasar desapercibido para los tiburones de la industria tech, mientras crecía orgánicamente entre la gente que realmente lo necesitaba. Lancé la versión beta un martes a las 2 de la mañana, sin fanfarria, sin comunicado de prensa, sin nada. Solo subí la app a las tiendas y envié el link a 20 personas a vendedores ambulantes que conocía, empleadas domésticas, amigas de mi mamá, estudiantes universitarios ahogados en deudas. Lo que pasó después fue algo que ni siquiera yo, en mis fantasías más salvajes de venganza, pude haber predicho. En la primera semana, esos 20 usuarios se convirtieron en 1000. Para el final del primer mes, teníamos 50,000 usuarios activos. No gasté un peso en marketing. El crecimiento era completamente orgánico, impulsado por algo que los ejecutivos de Tecnova, con sus EMBAs del IPADE, nunca entenderían: resolver un problema real para gente real. Mientras tanto, en la oficina, las cosas seguían igual. No, miento. Empeoraron. Miranda había sido promovida a directora de producto, a pesar de que su única calificación era verse bien en las fotos de LinkedIn de la empresa. Carlos era ahora Senior Technical Lead, un título inventado que básicamente significaba que yo hacía su trabajo mientras él asistía a conferencias. Y yo seguía siendo la ingeniera Junio R., la chica simple que llegaba en transporte público porque asumían que no podía pagar un coche en recuerdo. Perfectamente el día en que todo comenzó a cambiar. Era un jueves de julio, uno de esos días de lluvia torrencial que convierten a la Ciudad de México en un caos. Llegué empapada a la oficina porque mi paraguas de 50 pesos del Oxxo se había roto con el viento. Mientras trataba de secarme el pelo en el baño, escuché a Miranda y su séquito riéndose en los lavabos. ¿Viste a Sofía? ¿Viste a Sofía? Decía, entre risas. Parece un gato mojado. Es que hay gente que simplemente no está hecha para este ambiente. ¿Sabes? Deberíamos tener estándares mínimos de presentación. Esto es una empresa tech seria.
no una dependencia de gobierno. Me quedé paralizada en el cubículo del baño, escuchando cómo diseccionaban mi apariencia, mi ropa, mi pelo, hasta la marca de mi laptop personal que a veces traía cuando necesitaba trabajar en proyectos personales durante la comida. He escuchado que vive hasta por el Metro Zapata. Añadió otra voz que reconocí como Patricia de Recursos Humanos. Imagínate, con lo que gana aquí y vive en esa zona, algunas personas simplemente no tienen ambición. Si supieran, pensé mientras apretaba los puños, que mi falta de ambición ya había procesado más de 10 millones de pesos en microtransacciones, que mi app sin ambición ya tenía 500,000 de usuarios activos, que mientras ellas gastaban su tiempo y dinero en verse bien para Instagram, yo estaba construyendo algo que realmente importaba. Pero me callé, me sequé el pelo lo mejor que pude, salí del baño con la cabeza en alto y me senté en mi escritorio a seguir arreglando los bugs del código de Carlos, porque el mejor momento para revelar tu mano no es cuando estás enojado, es cuando tienes todas las cartas y tu oponente ni siquiera sabe que está jugando. Anoye, si estás disfrutando esta historia, si te está resonando lo que estoy contando, déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta saber que hay personas en todo el mundo que entienden lo que es ser subestimado. Dime desde qué ciudad y país me estás viendo. El punto de inflexión llegó 6 meses después. Financia MX había crecido exponencialmente, ya teníamos 3 millones de usuarios activos y estábamos procesando casi 100 millones de pesos en transacciones mensuales. Los medios especializados en fintech comenzaban a hablar de nosotros como el fenómeno invisible, porque nadie sabía quién estaba detrás. Había creado una estructura corporativa completamente anónima, con una empresa holding en Delaware y representación legal que mantenía mi identidad en secreto. En las pocas entrevistas que di, siempre por escrito y a través de intermediarios, me presentaba solo como la fundadora, sin fotos, sin nombres, sin nada que pudiera conectar a la brillante mente detrás de Finance MCMC con la patética ingeniera. Junio era de Tecnova, fue entonces cuando recibí el email que cambiaría todo. Era de Venture Partners México, uno de los fondos de inversión más prestigiosos del país. Querían invertir, no cualquier inversión. Querían poner $50 millones por el 25% de la empresa, lo que evaluaba Finance MCS en $200 millones. 200 millones, me quedé mirando la pantalla de mi laptop en mi departamento de la Narvarte, con el ruido de los tamales de canasta del vendedor de la esquina entrando por mi ventana, y me eché a llorar, no de tristeza, no de alegría tampoco. Lloré de pura ironía, porque el mismo fondo que había rechazado todas las propuestas que había intentado presentar a través de Tecnova, el mismo fondo cuyo socio principal, Alejandro Martínez Conde, había dicho literalmente en mi cara que necesitaban emprendedores con presencia de líderes, no técnicos que se esconden detrás del código. Ahora quería darme $50 millones. La tentación de aceptar inmediatamente y desaparecer era enorme. Podría haber tomado el dinero, renunciado a Tecnova y vivido el resto de mi vida cómodamente. Pero eso hubiera sido dejar ganar a los Miranda y Carlos del mundo. No, yo quería más que dinero. Quería justicia. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la persona que habían pisoteado, humillado y menospreciado durante años era infinitamente más valiosa que todos ellos juntos. Así que elaboré un plan. Primero, rechacé la oferta inicial de Venture Partners México. No de forma definitiva, solo les dije que estaba considerando varias opciones y que prefería hacer el anuncio de inversión en un evento público para maximizar el impacto mediático. Alejandro Martínez Conde mordió el anzuelo inmediatamente. Sugirió el Summit de Innovación Tecnológica de México, el evento más importante del año, donde, casualmente, Tecnova sería uno de los principales patrocinadores y tendría un panel sobre el futuro del fintech en México. La ironía era deliciosa. Durante las siguientes semanas, mientras preparaba mi presentación para el Summit, tuve que aguantar en la oficina las conversaciones emocionadas sobre el evento. Dicen que la fundadora de Finance MCMs va a estar ahí, comentó Carlos durante una reunión de equipo. Me encantaría conocerla.
Debe ser una mujer impresionante. Probablemente estudió en Harvard o MIT. Miranda asintió entusiasmada. Seguro es una de esas mujeres power, ya sabes, de las que sí se ven como CEOs. No como otras que pretenden serlo, dijo mirándome directamente y yo solo sonreí y bajé la mirada a mi laptop, donde estaba perfeccionando los últimos detalles de mi presentación. Cada slide era una obra de arte minimalista, diseñada para maximizar el impacto. Pero el verdadero golpe maestro no serían las diapositivas, sería mi aparición veraz. Todos esperaban que la fundadora de Financiam CMC apareciera como una ejecutiva de Silicon Valley, traje sastre impecable, tacones de diseñador, maquillaje profesional, tal vez hasta con un costoso corte de pelo asimétrico, que gritara «Soy disruptiva». Pero yo tenía otros planes. Iba a subir a ese escenario exactamente como era Anne, con mi blusa blanca de Suburbia, mi pantalón negro sin forma de Coppel, mis zapatos planos de Payless, y mi pelo en la misma cola de caballo, simple de siempre. La mañana del Summit llegó con un cielo despejado. Algo raro para septiembre en la Ciudad de México. El evento era en el World Trade Center, y cuando llegué en metro como siempre, vi las filas de Audis y BMW descargando ejecutivos vestidos como si fueran a la Met Gala. Entré por la entrada de empleados, como me habían indicado desde Tecnova, ya que mi rol era apoyar con aspectos técnicos. Si se necesitaba en el lugar, estaba lleno. Más de 1000 personas del ecosistema tech mexicano estaban ahí, emprendedores, inversores, ejecutivos de las empresas más importantes del país. Y ahí, en primera fila, estaba todo el equipo directivo de Tecnova. Rodrigo con su traje italiano de 30,000 pesos. Miranda con un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Carlos con su Apple Watch Edition y sus mocasines Gucci. Y otros tantos que durante años me habían tratado como si fuera invisible o peor, como si fuera un estorbo estético en su perfecta startup. Me senté en la última fila, donde me habían asignado un lugar junto a otro staff de apoyo. Nadie me volteó a ver. Era perfecta en mi invisibilidad. Durante las primeras horas del evento, aguanté presentación tras presentación de startups que prometían cambiar el mundo, pero que en realidad solo querían hacer dinero rápido. Llegó el panel de Tecnova sobre el futuro del fintech, y tuve que morderme la lengua mientras Rodrigo hablaba sobre la importancia de la innovación con propósito, cuando ni siquiera entendía la diferencia entre una API REST y GraphQL. Finalmente, llegó el momento. El maestro de ceremonias, un influencer tech bastante conocido, subió al escenario con una energía eléctrica. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos han estado esperando. La revelación del año. Por primera vez en público, la fundadora de Financiam, la startup que ha revolucionado las finanzas en México y que acaba de alcanzar una valuación de $200 millones, compartirá su historia y anunciará algo muy importante. El salón entero se quedó en silencio. Podías escuchar la expectativa en el aire. Vi cómo Miranda se acomodaba el pelo y se ponía más lipstick, probablemente esperando tomarse una selfie con la fundadora misteriosa. Carlos ajustó su corbata y sacó su teléfono, listo para el momento de networking de su vida. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su asiento, con esa expresión hambrienta de quien huele una oportunidad de negocio. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a... El presentador hizo una pausa dramática. Sofía Mendoza, fundadora y CEO de Financia Eiki. Por un momento, nadie se movió. El presentador había dicho mi nombre, pero todos seguían mirando hacia las entradas laterales, esperando que entrara alguien más. Alguien que se viera como una CEO de $200 millones. No la ingeniera simple sentada en la última fila con ropa de outlet. Me levanté lentamente. El sonido de mi silla moviéndose fue lo único que se escuchó en el salón. Comencé a caminar hacia el escenario, y fue como si estuviera caminando en cámara lenta. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a la cara de Rodrigo. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se agrandaron, y por primera vez en 3 años, me miró realmente. Miranda se quedó congelada con el lipstick a medio camino de sus labios.
Carlos dejó caer su teléfono mientras caminaba por el pasillo central. Cada paso era una declaración. Mis zapatos planos de 200 pesos resonaban contra el piso de mármol como tambores de guerra. Mi blusa blanca básica se sentía como una armadura. Mi cola de caballo simple se movía como una bandera de victoria. No había cambiado nada de mi apariencia, pero todo sobre mí había cambiado. Ya no era invisible. Era inevitable. Subí los 3 escalones del escenario y tomé el micrófono. El silencio era ensordecedor. Podía ver a algunos en la audiencia revisando sus teléfonos, buscando en Google, tratando de confirmar que esto no era una broma. Pero ahí estaba mi foto, la misma foto simple sin filtros que había evitado publicar durante años. Ahora en todos los artículos sobre Finance AMC que habían salido esa mañana, coordinados perfectamente con este momento. Buenos días, dije, y mi voz resonó clara y fuerte por todo el salón. Soy Sofía Mendoza. Algunos de ustedes me conocen. He servido café en sus eventos. He arreglado su código. He sido la persona a la que no invitaban a las reuniones importantes porque mi presencia bajaba el nivel. He sido la ingeniera simple, la que no tiene estilo, la que no se ve como CEO. Hice una pausa, barriendo la audiencia con mi mirada. Me detuve especialmente en la mesa de Tecnova. Miranda había palidecido tanto que su maquillaje de contorno ahora se veía como manchas naranjas en su cara. Carlos tenía la mirada perdida, probablemente calculando cuánto dinero y oportunidades había perdido por menospreciarme. Rodrigo parecía que iba a vomitar. Durante 3 años, trabajé en Tecnova Solutions. Ahí aprendí lecciones muy valiosas. Aprendí que en el ecosistema tech mexicano importa más cómo te ves que lo que puedes crear. Aprendí que una mujer con extensiones y uñas de gel será escuchada, antes que una con un doctorado en ciencias computacionales. Si la segunda no usa maquillaje, aprendí que un hombre con barba de hipster y camisas de diseñador puede vender humo y será aplaudido, mientras una mujer que resuelve problemas reales es relegada a tomar notas. Saqué mi laptop, la misma laptop personal vieja que Patricia de Recursos Humanos había criticado. La conecté al proyector, pero sobre todo, aprendí que mientras ustedes estaban ocupados juzgando mi apariencia, yo estaba ocupada construyendo el futuro. La primera diapositiva apareció mostrando las métricas de Financiam. Gasps audibles se escucharon por todo el salón. 3 millones de usuarios activos, 100 millones de pesos en transacciones mensuales, presencia en todos los estados de la República, y lo más impresionante, una tasa de default de menos del 2%, algo inaudito en microfinanzas. Financia MX no es solo una app, continué, avanzando las diapositivas, es una revolución silenciosa. Mientras las startups de este salón perseguían valuaciones infladas y métricas de vanidad, nosotros nos enfocamos en resolver un problema real. Cada uno de estos 3 millones de usuarios es una persona que ahora tiene acceso a servicios financieros que los bancos tradicionales les negaban. Cada transacción es una familia que puede pagar la escuela, un negocio pequeño que puede crecer, una emergencia médica que puede ser atendida. Mostré la diapositiva con el mapa de calor de usuarios. ¿Notan algo interesante? Nuestra mayor concentración de usuarios no está en Polanco o Santa Fe, está en Iztapalapa, en Ecatepec, en Nesa está en los lugares donde vive la gente real. La gente que ustedes no ven desde sus oficinas de cristal, la gente que, como yo, ustedes consideran que no tiene el look correcto, podía sentir la incomodidad en el salón. Algunos ejecutivos se removían en sus asientos, otros miraban sus teléfonos, probablemente tuiteando sobre el momento, pero yo no había terminado, ni siquiera había empezado. Ahora sobre el anuncio importante, dije, cambiando a una nueva diapositiva. Era el logo de Venture Partners México. Esta mañana acepté una inversión de $50 millones de Venture Partners por el 20% de Financia MX. Pero hay condiciones. Alejandro Martínez Condey se levantó de su asiento en primera fila, claramente no esperando esta parte. Le sonreí. Don Alejandro, ¿recuerda hace 2 años cuando le presenté, a través de Tecnova, una propuesta para una plataforma de microfinanzas? ¿Recuerda lo que me dijo? Su cara se puso roja.
Por supuesto que lo recordaba. Todos en Tecnova lo recordaban porque había sido particularmente cruel. Me dijo, continué, que necesitaba pensar menos como ingeniera y más como empresaria, que mi propuesta era sólida técnicamente, pero que me faltaba presencia ejecutiva, que tal vez debería considerar tomar cursos de imagen corporativa antes de intentar levantar capital, que los inversores necesitan confiar en la persona, no solo en el producto, y que yo, con mi apariencia, no inspiraba confianza. El silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Bueno, don Alejandro, resulta que mi apariencia simple fue mi mayor ventaja. Mientras todos ustedes estaban ocupados pavoneándose en eventos y tomándose fotos para LinkedIn, yo estaba construyendo. Mientras ustedes gastaban en ropa de marca para impresionarse entre ustedes, yo invertía cada peso en servidores y desarrollo. Mientras ustedes me ignoraban en las juntas, yo estaba memorizando cada error que cometían para no repetirlo. Cambié a la siguiente diapositiva. Era una captura de pantalla de un chat interno de Tecnova que alguien me había filtrado, donde Miranda escribía: Sofía es el ejemplo perfecto de por qué necesitamos estándares de dress code. Es deprimente verla todos los días con la misma ropa. Baja la moral del equipo. Esta fue enviada hace 6 meses, dije, mirando directamente a Miranda. El mismo día que Financiame Kes alcanzó su primer 1.000.000 de usuarios, mientras tú te preocupabas por mi ropa, Miranda, yo estaba vistiendo de oportunidades financieras a 1.000.000 de mexicanos. Miranda hundió la cara entre sus manos, pero yo no sentía satisfacción. No, todavía. Esto no era sobre humillar por humillar. Era sobre justicia. Las condiciones de la inversión son simples. Continué. Primero, el 30% será destinado a un fondo para emprendedoras mujeres, específicamente aquellas que han sido rechazadas por su apariencia o clase social. Segundo, crearemos un programa de becas para estudiantes de ingeniería de universidades públicas, porque el talento está en todos lados, no solo en el ETEM o el TECN. Y tercero, hice una pausa para efecto. Tecnova Solutions tendrá la oportunidad de ser nuestro primer cliente Enterprise. Vi cómo Rodrigo levantaba la cabeza con esperanza. Pobre iluso. Pero, añadí, solo si cumplen con nuestros estándares, necesitaremos ver diversidad real en su equipo de liderazgo. Necesitaremos políticas anti-discrimination verificables. Y necesitaremos que el mérito sea el único criterio de evaluación, no la apariencia, no los contactos, no el código postal donde vives. La presentación continuó por otros 20 minutos. Mostré el roadmap de producto, las proyecciones de crecimiento, los planes de expansión a otros países de Latinoamérica. Pero lo más importante, mostré las historias de usuarios reales. Doña Carmen, que pudo expandir su negocio de tamales y ahora emplea a 5 personas. Jorge, el estudiante que pudo pagar su colegiatura sin endeudarse con agiotistas. María, la madre soltera que pudo abrir su estética sin tener que empeñar las joyas de su abuela. Estas son las personas que importan, dije, mostrando sus fotos. Estas son las personas que las startups de Silicon Valley wannabe ignoran mientras persiguen al 1% más rico. Estas son las personas que, como yo, ustedes no ven. Pero nosotros somos México. Nosotros somos el mercado real y nosotros somos el futuro. Cuando terminé, el silencio duró exactamente 3 segundos antes de que estallara el aplauso. Pero no era un aplauso uniforme. Podía distinguir perfectamente quiénes aplaudían con genuino respeto y quiénes lo hacían por obligación social. La mesa de Tecnova era notablemente la más silenciosa. Bajé del escenario y fui inmediatamente rodeada por personas que querían hablar conmigo, inversores que ahora sí veían mi potencial, periodistas que querían la historia completa, emprendedores que querían consejos, pero yo los ignoré a todos por un momento y caminé directamente hacia la mesa de Tecnova. Rodrigo, dije, extendiendo mi mano, espero tu propuesta para ser cliente Enterprise. Tienes mi email. El mismo que has ignorado durante 3 años. Él tomó mi mano con dedos temblorosos. Sofía y yo a nosotros. No sabíamos exactamente. ¿Lo interrumpí? No sabían. Porque nunca miraron más allá de mi ropa de suburbia. Porque asumieron que alguien que se ve como yo no podía pensar, crear, innovar.
porque en su mundo, el valor de una persona se mide en pesos por metro cuadrado de tela. Me volteé hacia Miranda, que parecía haber envejecido 5 años en los últimos 30 minutos. Miranda, ¿recuerdas cuando dijiste que debería pensar en cirugía estética si quería avanzar en mi carrera? ¿Que mi cara sin maquillaje era poco profesional? Bueno, esta cara sin maquillaje acaba de cerrar uno de los deals más grandes en la historia del venture capital mexicano. Carlos intentó hablar. Sofía, siempre supe que eras brillante. Si hubiera sabido qué, lo corté. Si hubieras sabido que era rica, ¿me habrías tratado con respeto? Si hubieras sabido que sería exitosa, ¿habrías reconocido mi trabajo en lugar de tomar crédito por él? Carlos, en los últimos 3 años arreglé tu código 743 veces. Lo sé porque llevé la cuenta. Cada vez que salvé tu trasero mientras tú estabas en el Starbucks coqueteando con las becarias, yo estaba trabajando. Y cada vez que te llevaste el crédito, yo estaba aprendiendo exactamente qué tipo de líder no quiero ser. Me alejé de ellos. Pero antes de irme completamente, me volteé una última vez. Por cierto, mañana es mi último día en Tecnova. Mi carta de renuncia ya está en el sistema, programada para enviarse a las 9 de la mañana. He documentado todos los proyectos, todo el código, todo lo que necesitarán saber. Porque a diferencia de ustedes, yo sí soy profesional. Mi apariencia podrá ser simple, pero mi ética de trabajo es impecable. Los dejé ahí, paralizados en su mesa, mientras yo me dirigía hacia Alejandro Martínez Conde, quien me esperaba con una sonrisa nerviosa y una copa de champagne. Sofía, ¿empezó? Debo admitir que me subestimó completamente. Completé por él. Lo sean, pero ¿sabe qué, don Alejandro? Le agradezco. Si usted y todos los demás no me hubieran rechazado, tal vez habría aceptado migajas de inversión hace 2 años. Tal vez habría cedido el control de mi empresa por mucho menos. Su discriminación me obligó a crecer sola, a mantener el control, a probar mi punto de manera innegable. Tomé la copa de champán, pero no bebí. El alcohol nunca había sido lo mío, otra cosa que me hacía rara en los eventos de networking. Ahora, hablemos del futuro. Financia MX va a cambiar no solo México, sino toda Latinoamérica. Y usted va a ser parte de esa historia. Pero, ¿bajo mis términos? Ya no soy la ingeniera que suplica por una oportunidad. Soy la CEO que está otorgando una. El resto del evento pasó en un borrón de conversaciones, tarjetas de presentación y propuestas. Todos querían un pedazo de Financiam CMs, todos querían ser mis amigos, todos querían selfies conmigo. La misma mujer que había sido invisible durante años, ahora era el centro de atención. Pero la atención no había cambiado nada fundamental en mí. Seguía siendo Sofía, la de la Narvarte, la de la ropa simple, la del metro, solo que ahora mi cuenta bancaria tenía muchos más ceros en esa noche, mientras viajaba de regreso a casa en el metro Línea 2. Rodeada de trabajadores cansados y estudiantes con sus mochilas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Una señora mayor se sentó a mi lado, con sus bolsas del mercado y su delantal todavía puesto. Me recordó a mi mamá, quien había trabajado toda su vida vendiendo comida en la calle para pagarme la universidad. Saqué mi teléfono y le transferí a mi mamá 5 millones de pesos con un mensaje simple. Ya no tienes que trabajar nunca más si no quieres. Tu hija, la simple, lo logró. Los días siguientes fueron un caos mediático. La historia de la ingeniera invisible que construyó un imperio se volvió viral. Los periódicos publicaron artículos de opinión sobre el clasismo en el ecosistema tech. Las televisoras querían entrevistas. Los podcasters querían mi historia completa. Pero yo fui selectiva. Solo hablé con medios que realmente entendían el mensaje. Esto no era sobre mí, era sobre un sistema roto que necesitaba cambiar ante Tecnova. Intentó hacer control de daños. Publicaron un comunicado sobre su orgullo por mi éxito, y como siempre habían creído en mi potencial, pero el Internet no olvida. Alguien filtró emails, chats, evaluaciones de desempeño donde sistemáticamente me habían calificado como competente pero sin potencial de liderazgo, basándose en mi falta de presencia ejecutiva. El hashtag #UnlockTheExito se volvió trending.
con miles de mujeres compartiendo historias de cómo habían sido discriminadas por su apariencia en el trabajo, Miranda renunció 2 semanas después, citando razones personales. Carlos fue degradado a desarrollador junior después de que se descubriera que la mayoría de su código había sido escrito por mí. Rodrigo intentó contactarme múltiples veces para ofrecerme volver como CTO, aparentemente sin entender la ironía de ofrecer un puesto de empleado a alguien que ahora valía más que toda su empresa Pero mi venganza favorita no vino de ellos. Vino de todas las Sofías que empezaron a surgir, mujeres brillantes que habían sido ignoradas, subestimadas, invisibilizadas por su apariencia, clase social o acento. El fondo que creé con parte de la inversión recibió más de 1000 aplicaciones en el primer mes. Historias de ingenieras, doctoras, científicas, emprendedoras que habían sido rechazadas no por su capacidad, sino por no cumplir con un estándar estético arbitrario. Seleccionamos a las primeras 20 beneficiarias. Una de ellas era Lupita, una ingeniera en robótica de la UAM Iztapalapa que había sido rechazada de 5 startups porque no proyectaba liderazgo, con su 1,55 m y su acento de Xochimilco. Ahora está desarrollando prótesis de bajo costo, con impresión 3D, que van a revolucionar la medicina en comunidades marginadas. Otra era Carmen, una matemática brillante de Oaxaca que nunca consiguió trabajo en finanzas porque su español tenía acento zapoteco y no usaba tacones. Está creando un algoritmo de predicción de riesgos que hace ver a los modelos tradicionales como juguetes. En 6 meses después del Summit, Financia MS alcanzó los 10 millones de usuarios. Expandimos operaciones a Colombia, Perú y Ecuador. La evaluación subió a $500 millones. Y yo seguía llegando a la Ofizón a -M y oficina ahora, en un edificio modesto de la colonia Roma Norte, en transporte público, con mi misma ropa simple, con mi mismo pelo en cola de caballo. ¿Por qué no cambié? Algunos me lo preguntaban. Ahora podía pagarme cualquier cosa. Podía vestirme como las ejecutivas que alguna vez me despreciaron. Podía contratar estilistas, maquillistas, consultores de imagen. Pero ese no era el punto. El punto era que no debería tener que cambiar, que mi valor no estaba en mi ropa sino en mi mente, que una mujer no necesita verse de cierta manera para ser respetada, escuchada, valorada. Además, mi apariencia simple se había convertido en mi marca. Era un recordatorio constante para la industria de que el talento viene en todos los empaques. Cada vez que entraba a una sala de juntas con mi ropa de suburbia, estaba haciendo una declaración: estoy aquí por mi cerebro, no por mi apariencia. Y si eso te incomoda, el problema es tuyo, no mío. Un día, casi un año después del Summit, estaba en un Vips de Insurgentes comiendo chilaquiles. Sí, seguía comiendo en Vips. El dinero no había cambiado mis gustos simples. Cuando escuché una conversación en la mesa de al lado, eran 2 chicas jóvenes, probablemente estudiantes de ingeniería por los libros de cálculo que tenían en la mesa. ¿Viste la conferencia de Sofía Mendoza en el TEC? Decía una: es increíble, se ve como nosotras, normal y vale millones. Mi mamá no podía creerlo, respondió la otra. Dice que es la primera vez que ve a alguien como nosotras triunfar sin tener que fingir ser alguien más. Me levanté y pagué su cuenta sin que se dieran cuenta, dejando una nota: nunca dejen que les digan que no se ven como ingenieras, como CEOs, como líderes. Ustedes definen cómo se ve el éxito. Su Majestad, el ecosistema tech mexicano ha cambiado algo desde entonces, aunque no tanto como quisiera. Todavía hay Mirandas y Carlos y Rodrigos que juzgan por apariencia, pero ahora también hay un contrapeso. Hay inversores que buscan activamente fundadores no tradicionales, hay empresas que están repensando sus criterios de contratación, hay eventos donde la diversidad real, no solo la cosmética, es celebrada en Tecnova. Bueno, Tecnova quebró 8 meses después de mi salida. Resulta que sin mí arreglando constantemente el código y salvando proyectos, no pudieron mantener a sus clientes. El karma tecnológico es real y es preciso. La última vez que supe de ellos, Rodrigo estaba dando consultoría freelance. Miranda había vuelto a vivir con sus papás y Carlos estaba tomando un bootcamp para aprender a programar de verdad.
Mientras tanto, Financia MX sigue creciendo. Ya somos el unicornio mexicano más valioso, aunque odiamos ese término. Preferimos medirnos en impacto real a 20 millones de personas con acceso a servicios financieros, 100,000 pequeños negocios financiados, 1 millón de estudiantes que pudieron terminar sus estudios sin endeudarse con agiotistas, yo sigo siendo la misma Sofía, la de la ropa simple, la del pelo en cola de caballo, la que come en fondas de la Roma Norte, la que sus vecinos de la Narvarte conocen como la muchacha de los tamales, porque todos los domingos le compro a doña Carmen. Solo que ahora, cuando entro a una sala de juntas, nadie se atreve a pedirme que sirva el café en la lección. De todo esto no es que el dinero o el éxito te dan valor. Ya tenía valor cuando era invisible, cuando arreglaba código en la madrugada, cuando comía sola en mi escritorio. La lección es que el sistema que valora la apariencia sobre la substancia está fundamentalmente roto. Y a veces, solo a veces, los invisibles tenemos la oportunidad de exponerlo de la manera más espectacular posible. Recuerdo particularmente un momento, hace unos meses, cuando fui invitada a dar una charla en Stanford, mi alma mater. El auditorio estaba lleno de estudiantes brillantes, muchos de ellos latinos, asiáticos, de primera generación universitaria. Cuando terminé mi presentación, una chica se acercó llorando. Era de Michoacán, sus padres eran agricultores, y había llegado a Stanford con una beca completa, pero se sentía completamente fuera de lugar entre sus compañeros de familias millonarias. Todos los días pienso en rendirme, me dijo. Siento que no pertenezco aquí, no me veo como ellos, no hablo como ellos, no tengo sus referencias culturales. La abracé y le dije lo que nadie me dijo a mí cuando más lo necesitaba. Tu diferencia es tu superpoder. Mientras ellos están cómodos en su burbuja, tú estás viendo problemas que ellos ni siquiera saben que existen. Mientras ellos están construyendo la enésima app para ricos, tú puedes construir soluciones para los millones que el sistema ignora. No cambies para encajar. Usa tu invisibilidad como yo usé la mía para construir algo tan grande que no puedan seguir ignorándote. 6 meses después, esa chica me envió un email. Había fundado una startup de AgTech que está ayudando a pequeños agricultores como sus padres a optimizar sus cultivos usando EA. Ya tiene tracción y está levantando su primera ronda de inversión. Y sí, sigue vistiéndose con la ropa que le manda su mamá de Michoacán. El impacto se multiplica. Cada Sofía que surge inspira a 10 más. Cada historia de éxito no tradicional abre puertas para cientos. Es un efecto dominó que apenas está comenzando. Y lo más hermoso es que no todas estas historias son de tech. Hay Sofías en medicina, en leyes, en finanzas, en educación, mujeres y hombres que se negaron a dejar que su valor fuera definido por su apariencia hace poco. En una cena de gala del sector financiero, a la que tuve que asistir por compromisos con inversores, me encontré con Alejandro Martínez Conde. Había bebido un poco y estaba más honesto de lo usual. Sofía me dijo, ¿sabes cuál fue mi mayor error? ¿Subestimarme? Sugería no, negó con la cabeza. Mi mayor error fue no entender que el futuro no se ve como el pasado. Yo buscaba emprendedores que se vieran como yo, que hablaran como yo, que vinieran de mi mismo contexto. Perdí la oportunidad de invertir temprano en Financiam CMC porque estaba ciego por mi propio privilegio. Tú me enseñaste que la disrupción real no viene de los que se ven disruptivos, sino de los que el sistema no ve venir. Era lo más cercano a una disculpa real que iba a recibir. Y lo acepté porque al final no se trata de venganza personal, se trata de cambio sistémico. Y para eso necesitas convertir hasta tus antiguos enemigos en aliados. Pero no nos engañemos, el camino sigue siendo cuesta arriba para las Sofías del mundo. Por cada historia de éxito como la mía, hay miles de mujeres brillantes que siguen siendo ignoradas, menospreciadas, invisibilizadas. El sistema no cambia de la noche a la mañana. Los prejuicios están tan arraigados que tomará generaciones erradicarlos completamente. Por eso creé
la Fundación Mujeres Invisibles. No es solo sobre dar dinero, aunque eso ayuda, es sobre crear una red de apoyo, mentoría y recursos para mujeres que el sistema tradicional ignora. Organizamos bootcamps de programación en Iztapalapa. Hacemos eventos de networking en Ecatepec. Llevamos VCs a universidades públicas. Estamos forzando al ecosistema a mirar donde nunca ha querido miraran y los resultados hablan por sí mismos. En los últimos 2 años, las startups fundadas por mujeres de contextos no tradicionales en México han crecido un 300%. La diversidad real en las empresas tech está mejorando lentamente. Y lo más importante, las niñas de primaria en escuelas públicas ahora tienen modelos a seguir que se ven como ellas hace unos días. Estaba comprando verduras en el mercado de Medellín cuando la señora del puesto me reconoció. «Usted es la muchacha de los 200 millones», exclamó. Me reí porque técnicamente ahora son 500 millones, pero no la corregí. «Mi nieta quiere ser como usted», continuó. «Le digo que estudie mucho, que no se fije en lo que digan de cómo se ve, que lo importante es lo de aquí». Se tocó la cabeza, amé. Y ese es el verdadero éxito, no los millones en el banco, no las portadas de revistas, no los premios de emprendimiento. El verdadero éxito es que una niña, en algún lugar de México, sepa que puede llegar tan lejos como su mente la lleve, sin importar si su ropa viene de Suburbia o de Saks Fifth Avenue. Termino esta historia donde empecé, parada frente a una audiencia que me juzgó por mi apariencia antes de escuchar mi voz. Solo que ahora, cuando me paro frente a audiencias, veo cada vez más caras como la mía. Caras morenas, caras sin maquillaje, caras de personas que vienen del metro y no del vale parking. Y cuando hablo, ya no tengo que convencer a nadie de mi valor. Mi trabajo habla por mí. A mis números hablan por mí. Las millones de personas a las que Financia MX ha ayudado hablan por mí, pero quizás lo más importante es que ya no necesito que nadie valide mi valor. Siempre lo tuve, incluso cuando era invisible. La diferencia es que ahora el mundo no tiene más opción que verlo. Y esa visibilidad forzada, esa imposibilidad de seguir ignorándome, no viene de haberme transformado en lo que el sistema quería que fuera. Viene de haber tenido la valentía de seguir siendo exactamente quien soy, pero con 200 millones de razones para que no puedan ignorarme más. Si llegaste hasta aquí, si esta historia resonó contigo, si alguna vez te han hecho sentir invisible o menos valioso por tu apariencia, quiero que sepas algo, tu momento está llegando. Puede que no sea con una startup de 200 millones. Puede que sea con algo completamente diferente, pero si sigues trabajando, si sigues creyendo en tu valor, independientemente de lo que diga el mundo, llegará el día en que los que te ignoraron no tendrán más opción que verte. Y cuando ese día llegue, cuando estés parado frente a todos los que te subestimaron, no necesitarás gritar ni hacer drama. Solo necesitarás ser tú mismo, con la cabeza en alto y la satisfacción de saber que mientras ellos juzgaban tu exterior, tú estabas construyendo un imperio interior que nadie puede arrebatarte. A la moraleja, no es que el dinero te da valor, o que el éxito es la mejor venganza. La moraleja es que tu valor es intrínseco, independiente de tu apariencia, tu clase social o tu código postal. Y a veces, solo a veces, el universo te da la oportunidad de demostrárselo al mundo de la manera más espectacular posible. Mi nombre es Sofía Mendoza, soy la ingeniera simple que creó Financia MX. Soy la prueba viviente de que no necesitas verte como CEO para ser CEO. Y esta es mi historia, nuestra historia, la historia de todos los invisibles que están a punto de cambiar el mundo antes de irte. Antes de que pases al siguiente video, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te inspiró, si te hizo pensar, si te recordó tu propio valor más allá de las apariencias, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te pido que comentes. No te pido que compartas, solo te pido que con ese simple clic me ayudes a que más personas como nosotros, los invisibles, los subestimados, los juzgados por nuestra apariencia, sepan que no están solos y que su momento de brillar está más cerca de lo que piensan. Gracias por escuchar mi historia. Ahora ve y escribe la tuya.